Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio Mejía y el día de hoy les voy a hacer una presentación de un video explicativo de un ejercicio acerca de la teoría de grafos. No siendo más, vamos a darle continuación al video y presentaremos nuestro ejercicio. Entonces, tenemos esta presentación de la teoría de grafos. Vemos un grafo acá, observando por Euler, ¿no? Luego, bueno, nuestro ejercicio nos dice que consideremos el siguiente grafo F y resolvamos. Entonces, ese es nuestro grafo F. Digamos, observando algunas particularidades, ¿cierto? Podemos observar que, digamos, tiene 10 vértices, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un grafo que es conexo, ¿cierto? Sus aristas presentan un peso, es decir, que este grafo es ponderado. Además, es un grafo que no es dirigido, ya que pues, no presenta, digamos, en sus aristas flechas o direcciones o sentidos, ¿cierto? En este caso se llamarían son arcos, pero pues no es nuestro caso. Listo. Vamos a ver entonces qué nos dice el ejercicio y dice, inciso A, determine el árbol generador de mínimo peso por el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Antes, las condiciones para realizar un árbol generador son que sea un grafo simple, que sea un grafo conexo, es decir, que todos sus vértices estén conectados entre sí y además que este no presente ciclos. Claro está, haciendo el uso mínimo de aristas posibles. Entonces, vamos a empezar con el algoritmo de Prim, ¿cierto? El cual pues nos indica que podemos escoger cualquier vértice al azar, ¿cierto? Podemos escoger E, H, G, cualquiera, el que queramos. Y empezamos a formar el árbol a través de las aristas de menor peso sin hacer uso de las aristas prohibidas, es decir, aquellas que formen ciclo. Durante el desarrollo del ejercicio, vamos a observar un par de estas, ciertos ejemplos de aristas prohibidas y pues por ende no se pueden escoger. Además, este algoritmo indica que no importa qué árbol se genere, pues al final será de peso mínimo. Bueno, no siendo más, vamos a empezar el ejercicio. Entonces, digamos, podemos escoger nuestro vértice o nodo G, ¿cierto? Acuérdense que podemos escoger cualquiera. Y entonces empezamos a mirar. Tenemos una arista de peso 2, una arista de peso 3, una arista de peso 6 y otra de peso 6. Entonces, como podemos ver, la de peso 2 es la de mínimo peso, entonces la escogemos y entonces fijamos E. Luego vemos cuál es la de mínimo peso. Vemos que es 5, 4, 3, 6 y 6. Vemos que es la 3. Entonces nos dirigimos hacia D y fijamos ahora a D. Entonces, las aristas que están conectadas a los vértices que ya tenemos fijados, vamos a evaluarlas. Tenemos 5, 4, 6, 6, 2, 2 y 1. Vemos que la de menor peso es la 1. Nos dirigimos hacia A y la fijamos. Entonces, ya teniendo acá, vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos ahora una lista de peso 2, aquí tenemos otra de peso 2, otra de peso 2, peso 4, 5, 6 y 6. Bueno, acá existe algo particular y es que tres aristas tienen el mismo peso, es decir, podemos tomar cualquier decisión. Entonces, yo voy a elegir este. Entonces, me dirijo a F y ahora fijo F. Tengo ahora la posibilidad de dirigirme hacia I con 10, hacia C con 1, de A a C con 2, de D a B con 2, de E a B con 4, 5, 6 y 6. Entonces, la de menor peso va a ser de F a C. Y fijamos C. Como podemos observar, en esta parte, en esta zona, ya están todos conectados, ¿sí? Ahora, si vemos, las, digamos, aristas de menor valor son estas dos, ¿cierto? Que tienen dos. Podemos tomar cualquier decisión. Entonces, digamos, si tomáramos la decisión de dirigirnos hacia, de C a A, ¿cierto? O sea, tomando esta arista, vemos que no es posible, debido a que si nosotros eligiéramos esta, estaríamos creando acá lo que sería un ciclo, ¿cierto? Por lo cual, ya de una vez deja entonces de ser un árbol. Y entonces, como es un requisito que no existan ciclos, por ende no podemos tomar en cuenta esta arista, ¿cierto? Entonces, la arista esa no se puede, por ende vamos a elegir de D a B, que sería la mínima. Y a partir de aquí vamos a observar. Tenemos 4, 5, 6, 6 y 10. Entonces, la de mínimo peso sería la 4.
pero pasa lo mismo que la arista que conecta C con A. Si yo hiciera esto aquí, estaría creando también un ciclo, por lo cual entonces esta arista no me sirve, ¿cierto? Por ende vamos a tacharla y entonces vemos que la de mínimo peso siguiente es 5. Esta es la que sigue. Fijamos nuestro vértice H, ¿cierto? Y ahora vamos a tener de H a J 10, de G a 6 tendremos de G a J 6 y de G a I 6 también. Vemos que estas son las de mínimo peso, podemos elegir cualquiera. Entonces llegamos aquí, fijamos ahí y luego pues de G a J y finalmente pues ya tendríamos nuestro árbol de generador de mínimo peso con el algoritmo de Prim. Entonces vamos a observar acá tenemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero este ya sería, digamos, algo más ordenado, ya sin tantas anotaciones. Luego, pues para encontrar el valor, ¿cierto? Vamos a hacer lo que sería la suma de pues, sus aristas. Entonces, 1 más 1, 2, 4, 6, 9, 15, 17, 22 y 6, 28. Por ende, este sería nuestro valor para el árbol generador de mínimo peso. Entonces, vamos a ahora continuar con lo que sería el desarrollo del árbol generador de mínimo peso, pero ahora con el algoritmo de Kruskal. Bueno, pero ¿qué nos dice el algoritmo de Kruskal? Este es un algoritmo que, al igual del algoritmo de Prim, es de la teoría de grafos y sirve para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo que sea conexo y ponderado. Es decir, que busca un subconjunto de aristas que conforman un árbol, ¿cierto? Incluyendo todos los vértices y donde el valor de las sumas de todas estas sea mínimo. Entonces, bueno, vamos a observar, digamos que el método o la metodología a comparación del algoritmo de Prim, el de Kruskal es completamente diferente, ¿cierto? En donde pues vamos a encontrar que si queremos determinar el árbol generador de mínimo peso, vamos a ordenar en forma ascendente nuestras aristas, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer la arista AB, que son las aristas posibles, y vamos a ubicar su peso de menor a mayor. Caso contrario, ¿qué sucedería si quisiéramos el árbol generador de máximo peso, ¿cierto? En este, pues como podemos observar, se encuentran en forma descendiente, de mayor a menor peso. Pero como en nuestro caso, en nuestro problema, nos piden es el árbol generador de mínimo peso, pues vamos a hacer uso de estas aristas en este orden. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo de Kruskal? El algoritmo de Kruskal es, vaya evaluando las aristas y vea cuáles son posibles y cuáles no. Entonces, la arista AB es posible. Como podemos ver, es posible, ¿cierto? No nos está generando ningún ciclo, por ende, es posible. Dice, la CF es posible, también es posible, no está generándonos ningún ciclo. Luego vemos que CA también es posible. Vemos de DAF, epa, mira, si podemos observar, aquí esta sería una lista prohibida, ¿cierto? Estaría generando un ciclo, por ende, esta arista no podría ser empleada, ¿cierto? Entonces vamos a tacharla. Luego dice que de D a B podemos hacerlo, claro. Luego de G a E también es posible, ¿cierto? Luego vemos de D a G, también es posible. Luego vendría de B a E, pero de igual forma, podemos observar que aquí me generaría un ciclo con esta arista, por ende es una arista prohibida y no puede ser empleada. Entonces, vamos a tacharla y no vamos a emplearla. Luego vemos de H, también se puede emplear. De G a I, también se podría emplear, ¿cierto? Ahora, el único vértice que nos falta conectar es este. Y concuerda con que de G a J. Entonces, pues, seleccionamos y ahora, como podemos observar, este sería pues nuestro árbol generador de mínimo peso. Pero entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa con HJ y FI? Bueno, como este grafo tiene un total de 10 vértices, cumple con que el número de aristas,
¿cierto? Mínimas para conectar estos vértices es igual a n-1, es decir, un número anterior al número total de vértices que se presentan en el grafo. En nuestro caso es 10, sería 10 menos 1 igual a 9. Vemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además, gráficamente podemos observar que ya todos los vértices se encuentran conectados, ¿cierto? Por ende, HJ y FI no van a ser empleados para nuestro ejercicio. Entonces, vamos a observar en nuestra siguiente diapositiva cómo queda lo que sería nuestro árbol generador de mínimo peso. De igual forma, este valor va a ser igual a la suma de todas sus aristas, ¿cierto? En este caso, pues 2 más 1, 3, 4, 6, 9, 11, 16 y 6, 22 y 6, 28, ¿cierto? Y que pues debe dar igual que el algoritmo de Kruskal, ya que pues son diferentes métodos, pero que llegan a la misma solución. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el inciso B y nos indica, suponiendo que el grafo representa un sistema de cámaras, determinemos el árbol generador de mínimo peso si desea ubicar una central en D. Entonces, aquí pues está nuestro vértice de D, pero pues colocamos una central de investigación ahora, donde pues el resto de vértices van a ser cámaras, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer el uso del algoritmo de Prim, ¿cierto? Y vamos a empezar a desplazarnos hacia las aristas de menor peso. Entonces vemos, uno es la de menor peso, luego tenemos 2, 2, 2. Aquí podemos escoger cualquiera, vamos a escoger esta, ¿cierto? Luego tenemos 2, 2, 1, entonces vemos que es 1 el de menor peso. Luego tendríamos 10, 3 y 2, pero pues 2 es la de menor peso, tendríamos acá. Luego tendríamos 3, 4 y 10. Vemos que la de menor peso sería de la central a G. Luego tendríamos la arista 6, 6, 10 y 4. Vemos que la de peso 4 es la de peso mínimo y entonces la marcamos. Sería AE, lo fijamos. Perdón, acá la de menor peso es la de GAE, que es 2. Entonces la fijamos. Ahora seguimos observando. Tenemos 4, 5, 6, 6 y 10. Acá volvemos a la arista prohibida. Sabemos que este no lo podemos utilizar ya que formaría un ciclo entre la central B, E y G, ¿cierto? De igual forma con este, por eso no lo elegimos, porque si lo hubiéramos elegido formaría un ciclo y pues no nos serviría para nuestro problema. Por ende, pues la de menor peso seguiría de AH, digamos nuestro vértice, y faltaría conectar simplemente IJ, que pues sería de la siguiente manera, AJ, porque es el menor valor entre las que son posibles, y ahí con 6, porque pues es la de menor valor. Entonces, así nos quedaría, y pues lo podemos observar. Se obtiene este siguiente árbol generador de mínimo peso, ¿cierto? En donde, de igual forma, como en los dos anteriores algoritmos, el valor, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de sus aristas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 3, 11, 17 y 5, 22 y 6, 28. Entonces, como podemos observar, para todos los casos estamos cumpliendo con que el árbol generador de mínimo peso es igual a 28. Bueno, luego en el inciso C nos dice que cuál es el diámetro y radio de F. Sin embargo, para pues dar una respuesta a este paso o punto, es necesario encontrar la excentricidad de un vértice a la vez. Es decir, la distancia más grande desde dicho vértice a cualquier otro del grafo, ¿cierto? Además, pues podemos decir que la excentricidad es una medida que sirve para determinar qué tan central es un vértice pues en un determinado grafo, ¿cierto?
Además, pues esto se tiene que aquel vértice con menor excentricidad será el radio y de forma opuesta al que presente una mayor excentricidad será el diámetro. En nuestro caso vamos a presentar el radio como rad y diámetro como diámetro. Pues por último, tenemos una igualdad y es que aquellos vértices cuya excentricidad coincide con el radio serán centros del mismo, ¿cierto? Serán centros del grafo. Entonces vamos a desarrollarlo y nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo determinar las excentricidades para cada vértice? Es donde excentricidad vamos a expresarla como Euler. Entonces, el primer paso es que nos paramos en un X vértice, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? A cualquier vértice del grafo. Luego de esto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, en este caso, pues elegimos A, y el segundo paso es realizar un listado de las distancias mínimas desde X hasta cada uno de los vértices restantes. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, la distancia mínima AC, ¿cuál es? Entonces podemos observar que es esta, ¿cierto? Es 2. 2 es la distancia mínima. Existen muchos otros caminos. Podríamos llegar primero a D, luego a 2, luego a 1 y luego hacia C. Y vemos que pues el peso de ese camino es de 4. Como queremos la distancia mínima, sería de 2. Y de igual forma, si nosotros quisiéramos, digamos, hacer el ejemplo con H, pues tendríamos los mismos resultados. De A a B tendríamos 1, luego tendríamos 3 hasta B, 7 hasta E y finalmente 12 hasta H con ese camino. Pero si queremos hacer otro, tendríamos de 1, de A de 1 a G4, a E6 y a H, lo que sería 11, donde este pues iría ganando, ¿no? Podríamos también hacer de A de 1 a G4, a J10 y a H20, pero este ya sería un valor muy grande, por ende la excentricidad de H sería de 11, ¿sí? Bueno, no, disculpen, la distancia mínima de H sería 11. Entonces, continuando, así nos quedaría, ¿cierto? De A a B sería igual a 3, ¿cierto? Mira, pues podemos observar acá. Sería 1 y 2, 3. Todas estas serían las distancias mínimas, como decíamos anteriormente, de AH sería 11, ¿cierto? Y de AH pues 2, que es la más directa. Y pues vamos a realizar este mismo procedimiento para todos, ¿cierto? Entonces es aquí donde entramos que el valor máximo encontrado entre las distancias mínimas será la excentricidad de X, ¿cierto? Entonces, vemos y observamos que las distancias mínimas son 3, 2, 1, 6, 3, 4, 11, 10 y 10. Por ende, el camino de A hasta H, esta distancia mínima, ¿cierto? De A a H, será la excentricidad de A, ya que pues es el vértice más lejano de A. Entonces, este procedimiento lo vamos a realizar exactamente para el resto de vértices, para así encontrar sus excentricidades y poder dar respuesta a nuestras preguntas. Entonces, acá pues ya tendríamos lo que serían nuestras excentricidades, la de A, la de B, la de C, la de D, la de E, la de todos nuestros vértices, uno los tenemos acá. Entonces, recordando, la teoría nos indicaba que el radio, rad, será aquel vértice con la excentricidad mínima, ¿cierto? Digamos que en este caso, nuestra excentricidad mínima, ¿cierto? Que es la de menor valor, si observamos, 7 es el menor valor, va a ser nuestro radio de F. Luego, vamos a ver que digamos aquella excentricidad de valor máximo va a representar lo que sería nuestro diámetro. Por ende, vemos los valores mayores, en este caso son 3, serían el 13, ¿cierto? Por ende, nuestro diámetro sería de 13. Bueno, podemos finalmente, pues dando una respuesta ya como más concreta al inciso C, vamos a encontrar que el valor máximo de excentricidad va a ser igual al diámetro de nuestro grafo F y eso va a ser igual a 13. Ese sería nuestro diámetro
Y el valor mínimo de excentricidad va a ser igual al radio de nuestro grafo F y este va a ser igual a 7. Bueno, ahora finalmente nuestro punto inciso D nos dice que dónde ubicar la central de investigaciones de tal manera que la distancia a cualquier cámara sea la menor posible. En otras palabras, nos están pidiendo determinar lo que se llamaría como el centro del grafo. Entonces, recordando, según la teoría, aquellos vértices cuya excentricidad coincida con el radio del grafo son centros del mismo, ¿vale? Entonces, como ya teníamos que el valor mínimo de excentricidad era igual al radio de F y ya teníamos que era igual a 7, la excentricidad de 7 corresponde a nuestro nodo G. Por ende, ¿cierto? G va a ser nuestra central de investigaciones, ¿cierto? Como podemos observar, acá tenemos todas las excentricidades y 7, que es la menor, que es el radio, va a ser perteneciente al vértice G y este va a ser nuestro centro del grafo. Bueno, pues espero me hayan entendido a la perfección. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir en el foro y pues yo con gusto pues les voy a solucionar sus inquietudes. Muchas gracias.